Arrancó la nueva temporada del Show Rojo y tuvimos un programa de lujo. Los RK Bros retuvieron los campeonatos de parejas de Raw. Bianca Belair le hizo frente a la campeona de Raw, Becky Lynch. Damian Priest perdió el control y Seth Rollins, Rey Mysterio, Finn Balor y Kevin Owens se enfrentaron por una oportunidad titular en una lucha fatal a 4 esquinas con escaleras brutal. No se lo permite Rollins. Y lo tira por encima, en catapulta por encima de la tercera cuerda y rompe la escalera. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con el campeón de WWE Big E que aprovechó para felicitar a su compadre el Rey Woods por su coronación, cuando fue interrumpido por Seth Rollins exigiendo una oportunidad titular. Pero Big E le dijo que como perdió con Edge se iba al final de la cola. Entonces llegó Rey Mysterio diciendo que él era el que merecía la oportunidad. Finn Balor no opinaba lo mismo y salió también a levantar la mano. Todos presumían sus logros, que sí 2 veces campeón aquí, 3 veces campeón por acá, cuando llegó Kevin Owens que también quería jugar. Corríjanme si estoy errado, pero la persona a la cual yo vencí... ¿Fuiste tú? Cruella de Vil. ¿Recuerdas? Aquí donde está Biggie, y yo estaba por aquí donde está Rey. Ataca salvajemente. Rollins saca hoy a Rey Mysterio. Fue quien le regaló ese título en esa lucha. Puños con Finn, patadas dobles en la cabeza. Lo prepara para paralizador y se sale del ring rápidamente Rollins. Sonya Deville anunció una lucha fatal a 4 esquinas con escaleras esa misma noche para definir al retador por el campeonato de WWE. Enseguida comenzó una lucha de triple amenaza por equipos para determinar quiénes serían los retadores por los campeonatos de parejas de Raw entre la Academia Alpha, los Dirty Dogs y los Street Profits. Para que llegue, se para el oponente. Está nadando en el desierto Angelo Dawkins. Se va, se toma un refresquito y regresa. Oh, y viene el coloso, más peligro. Que Gata se subió la batea. Y lo retienen en pleno vuelo a Montes. Por mala gente. Lo estrellan brutalmente de espaldas contra la barricada. Te dije que iba a estar molesto por lo que pasó en Quan Yu. Y ahí está Angelo agarrando al mastodonte. Qué derecha brutal, reciben toda la cara y se lo preparan aquí a la combinación de los perros sucios. El enganche por parte de Roode, 1-2 y se llevan la victoria Robert Roode y Dolph Ziggler. Zelina Vega hizo su aparición para su coronación luego de ganar el torneo de la Corona de la Reina y desde un inicio pidió respeto y habló del estilo de reinado que llevará, modesta como siempre. Pero Doudrop apareció e interrumpió la coronación y entonces se armó una lucha entre la reina Zelina y Doudrop. A presentarnos un reinado lleno de marramucias. ¿Pero qué te pasa? Fabio es la reina, chico. Que no es ninguna torombola. Oye, pero ese tipo también a los calabozos. Y en lo que Daniel Anfibio, el árbitro, arregla un esquinero. Aprovecha y le da con el centro durísimo en la cabeza. Doudrop la noqueó, se le tiró encima, enganche 1-2 y la cuenta llega a 3. Anótenlo en el diccionario, la palabra cetrazo. La campeona de Raw, Becky Lynch, llegó al ring con su nuevo título y diciendo que va a retomar su reinado justo donde lo dejó y que no quiere ver a Bianca Belair cerca del campeonato, que hay muchas mujeres más en la división que se merecen una oportunidad, pero la más de WWE no opina lo mismo y pidió su revancha titular pendiente. El hombre le dijo que su momento pasó desde que ella volvió a WWE. Bianca siguió intentando picarle el ego a la campeona para conseguir su oportunidad, pero Big Time Bex no es fácil de convencer. Bueno, mírame la cara. Dice, pon la fila, perra. ¡Toma! ¡No! ¿Pero qué Ahí hace? tienes tu perra y va a morderla con un palo de gato. Mira cómo la frena Bianca. Y otra se la cima a la espalda contra el filo. No. ¡Oh! Dios Es una mujer mío. poseída, Bianca Belair. Bateando el 500. No ha fallado ni una vez. Dios mío, no. Uy, casi le arranca la cabeza, pero viene la patada giratoria al abdomen de la superlativa. Vamos campeona. Se armaba Becky porque no le dejan agarrar el palo de Singapur. ¡Cuidado! ¡Cao de la vista! Piquetes enormes a los ojos de Bianca. Contraataca Becky con el mismo palo de Kendo. Super barredora con poder desnucador. Luego de la trifulca, Becky aceptó la lucha, pero dijo que no sería esa noche. Ya nomás se emocionan, cara. Kevin Owens le dijo a Finn Balor que en la lucha era cada hombre por su cuenta. En el ring, el campeón de los Estados Unidos, Damian Priest, se enfrentó a T-Bar en un combate de primer contendiente. No sé si sea buena idea. ¡Oh! Le tiró la silla
encima a Priest y acaban de descalificar a Timor. Te lo dije, aquí lo importante no necesariamente es ganar un Pero combate. eso acaba de enfurecer a Priest. Miren la cara de Priest. Causar impacto. Tremendo lazo brutal como Sanoa y pudo girar en el aire. No, no, Timor. Y le tiró la silla encima. ¿Pero qué es esto? Dios mío, se Bueno, volvió querían loco. ver ustedes furiosos al boricua, ahí lo tienen. Señor campeón, señor campeón. Bueno, lo que está brotando de los ojos de Devin es puro fuego, fuego del infierno. Ah, quería terminar con esto. Ahora sí, el reckoning. El juicio final en la mitad del ring para Timor. Antes de salir al ring, Carmela contó lo importante que es su máscara para proteger su belleza en los combates y salió lista para su lucha contra Liv Morgan. Mira, hasta con máscara se ve guapísima. ¡Oh, no! De cara contra la mesa, Carmela. Es una villana. Es una villana. Gana la cuenta y va por 2.5. Enganchan ahora el giro. Eso, qué bonito. Brutal rompecaras encima Carmela por la victoria. Enganche 1, 2 y llega a 3 el conteo. El poderoso Kid Berkat Lee se enfrentó a Cedric Alexander. Toda una vida lo tienen allá arriba. ¡Oh! Súper derribado de Momero y lo aplasta con su peso. Kid Berkat Lee. ¿Viste? 1, 2 y 3. Eso que le sacó fue la protección de los dientes y todo, como que lo dejó bloqueado, Cabrera. Austin Theory le pidió a Dominic que le tomara una foto con Rey Mysterio, pero no se lo tomó nada bien y la cosa desencadenó en un combate entre Theory y Dominic. Oh. Y lo dejaron caer para que la garganta sufra sobre la cuerda Ahora superior. sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí lo tienen. Es todo. Pompita, manito Stone. Yo creo que esto terminó. 1, 2, victoria de Austin Theory. Riddle, en la luna como siempre, quería ponerse a hablar de Halloween, pero Randy tuvo que hacer que se concentrara. Y se vino la lucha por los campeonatos de parejas de Raw entre los RK Bro versus Dolph Ziggler y Robert Roode. Y falla Roode de la nada. Llegado para Roode. Super patada para Orton cortesía de Ziggler. Viene por detrás. Crucifijo. Ahí está el crucifijo. 1, 2 y gira a tiempo Ziggler. Contraataque, toca de espaldas, girado 1, 2. Se libera a tiempo Riddle. Al ataque de Ziggler. Paquetito de costado. Qué gran manera de girar y lo tiene bajo control. 1, 2 y 3. Y así retienen los campeonatos en pareja de Raw Riddle y Randy Orton. Seth Rollins seguía molesto, pero confiado en que él sería el siguiente retador por el campeonato. Se llegó el evento estelar de la noche, un encuentro digno de WrestleMania. La lucha fatal a 4 esquinas con escaleras entre Rey Mysterio versus Kevin Owens versus Finn Balor versus Seth Rollins, con Big E observando atentamente desde backstage. Y ahora sí que echaron toda la carne al asador, ¿eh? Una plancha sapo desde allá arriba. ¡Oh, no, pobre Rollins! 260 y tantas libras. Sí, es una super bala de cañón. Abierta, reposando sobre una cuerda Rollins, pero lo derriba Finn. ¡Ojo! Eso fue una especie de golpe de gracia reforzado. Oh, Victoria haría cualquier cosa para impedir que se gane. Va a hacer rebotar el giro de Misterio. Cuidado, viene el enganche. ¡Oh, no, no! Misterio, ¿qué vas a hacer, Misterio? ¿Qué vas a hacer? Al fin lo castigan con super patada. Explosivas las patadas sobre Rollins que cae de espalda sobre la escalera, ataca KO y ahora viene la patada tipo chileno chalaca de Finn sobre el super sentón de la costa. Misterio castiga a Finn y ahora el giro engancha a Kevin Owens, pero se gana tremendo castigo frontal. Rey, ahí viene el Misterio. Oh no, lo detuvieron en plano para rompen la mesa con el cuerpo de Retricao. No se lo permite Rollins y lo tira por encima en catapulta por encima de la tercera cuerda. No puede ni subir. Se está ayudando, no puede levantar una pierna, lo derriba Rollins y viene el pisotón para Finn Balor, el camino despejado para Rollins. Como el ave Fénix, así es, Para así lograr el es. contrato, a fin de enfrentar a Mickey por el campeonato de WWE. Ya lo pasado, es el presente Está lo que importa. llegando a la cima y está ganando la oportunidad titular contra Mickey aquí. Seth, endemoniado Rollins. Aquí está el ganador, Seth Rollins. Hasta aquí todos los resultados de Raw. Y recuerden que para estar al día con toda la información del show rojo, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.